Ahora hablar de la transformada inversa, de Laplace. Y bueno, pues esto, como su nombre lo indica, pues es el proceso inverso de lo que hasta ahorita hemos estado haciendo. Lo que hasta ahorita hemos hecho es que, dada una función f de t, nosotros a través de tablas o a través de la definición, como sea el caso, le obtenemos su transformada de Laplace, que representamos como f mayúscula de s. Bueno, decíamos, y esto ya lo hemos escrito varias veces, que la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. Eso es lo que hasta ahorita hemos estado haciendo. El proceso inverso consiste en que ahora tengamos como dato una función f de s y que obtengamos su transformada inversa, a la cual representamos con f de t. Es decir, que conocida una función f de s, nosotros obtengamos a la función f de t, que tiene como transformada de Laplace la función f de s que nosotros tenemos como dato. Bueno, pues eso se representa de la siguiente manera. Eso se representa diciendo que la transformada inversa, así se lee, transformada inversa de la función f mayúscula de s es la función f minúscula de t. Y para eso, bueno, pues si nosotros utilizamos tablas, lo único que hay que hacer es ahora ingresar a la tabla por la última columna y obtener el resultado por la columna de en medio. Eso es lo único que implica. Ahora, para esto, para poder usar la tabla y poder obtener transformadas inversas, es necesario considerar que la transformada inversa también tiene la propiedad de linealidad. Es decir, que si yo tengo una función f de s compuesta por una suma de n términos, vamos a decir por f1 de s más f subíndice 2 de s más puntos suspensivos más f subíndice n de s, y yo sé que f1 de t es igual a la transformada inversa de f1 de s, que f2 de t es igual a la transformada inversa de f2 de s, y que puntos suspensivos fn de t es igual a la transformada inversa de fn de s. Entonces yo puedo asegurar que la transformada inversa de f de s es igual a la suma de las transformadas inversas, es igual a la transformada inversa de f1 de s más la transformada inversa de f2 de s y más puntos suspensivos más la transformada inversa de fn de s. Esto lo que significa es que pues la transformada inversa también es un operador lineal. De modo que cuando se resuelven ecuaciones diferenciales, esta es una propiedad muy útil, porque cuando tenemos que finalmente obtener una transformada inversa para llegar a la solución de la ecuación diferencial, normalmente resultan expresiones complicadas. Pero esas expresiones complicadas, normalmente a través de descomposición en fracciones parciales, se sustituyen o se transforman en una suma de expresiones de las cuales nosotros, de manera sencilla, podemos obtener sus resultados en la tabla. Entonces, esta que es o que significa la propiedad de linealidad,
pues es importante, sobre todo en la resolución de ecuaciones diferenciales. Bien, vamos a entonces ahora a hacer un ejercicio en donde nosotros utilizamos la tabla para encontrar una transformada inversa. Para esto, ahora tenemos que ingresar a la tabla por la última columna. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos calcular la transformada inversa de 5 entre s menos 3, bueno, viendo la última columna, nosotros observamos que lo que tenemos dentro de las llaves se parece a lo que tenemos en la fórmula 2. Solo que en la fórmula 2 necesitamos tener un 1 en el numerador. Pero dado que, decíamos, la transformada inversa es un operador lineal, nosotros ese 5 lo podemos sacar de la transformada inversa y escribir 5 veces la transformada inversa de 1 entre s menos 3. Y de esta manera, bueno, pues ahora sí ya se parece totalmente a la expresión que aparece en la fórmula 2, donde a toma el valor de 3. Y por tanto, según el resultado, que ahora lo tenemos que observar en la columna 1, el resultado es igual a 5e a la 3t. Este 5 pues es este, y este resultado pues es el que obtuvimos en la tabla, decíamos en la columna 1, ingresando con 1 entre s menos 3 por la columna 2. Bueno, pues así de sencillo se utiliza la tabla para poder obtener transformadas inversas.